Hola, buenas noches. Esto es Simbología desde DSM. En este que es todavía 23 de julio del 2014. Hoy siguiendo con nuestra serie desde Babilonia hasta Roma, hablaremos un poco de los obeliscos. Bienvenidos. El obelisco, del griego obeliskos, diminutivo de óbelos, quiere decir clavo, señalado, pilar. Tiene varias acepciones. El obelisco es invariablemente un elemento fálico. Es un monumento pétreo. Tiene sus orígenes en la era monolítica, con forma de pilar, de sección cuadrada, con cuatro caras trapezoidales iguales, ligeramente convergentes, rematando en la parte de arriba con una pequeña pirámide. Perfecto. Denominada piramidón. Generalmente se erigían sobre una base de piedra prismática. Y bueno, pues los antiguos obeliscos, los más antiguos, se habían tallado en un solo bloque de piedra, en un monolito. Lo cual pues verdaderamente es una proeza inimaginable. Aquí tenemos a cuadro el famoso obelisco de Heliópolis, el cual fue transportado a la plaza de San Pedro. Pero bueno, hagamos un poquito de historia. Diodoro dice que la reina Semiramis erigió un obelisco en Babilonia de 100 pies de altura. Así que es de enterarnos es de comprender entonces que el obelisco ha sido usado desde Sumeria y muy posiblemente haya pasado a Egipto. Antes de tener los obeliscos como tal, bueno, pues teníamos estas estructuras típicas de la cultura sumeria y pues también presentes en Babilonia, que eran los zigurats. Los zigurats de alguna u otra forma pues dieron lugar a los obeliscos. Aquí tenemos el zigurat de Borsippa, que muy posiblemente se erige en lo que haya sido o lo que son los restos o las ruinas de la famosa Torre de Babel. Así también, desde otro punto de vista, vemos pues una especie de obeliscoide, ¿no? Que se asocia también a la presencia del profeta Abraham. Y bueno, pues es en Egipto donde se ve su uso más preeminente. Aquí tenemos una imagen que estaba tallada o está tallada en el obelisco Salmanasar. Y esta parte y esta pieza se conserva en el Museo Británico. Obviamente todos los elementos sumerios que ya hemos descrito previamente pues están presentes y nos dan un trazo del antecedente importante.
Hay un gran número de estos viejos obeliscos todavía en Egipto, aunque en su mayoría han sido removidos y llevados a otras partes del mundo. Uno de ellos, como comentaremos después, está situado en el Parque Central de Nueva York, otro en Londres y pues en Roma, en Washington, incluso los hay en Sudamérica. Originalmente estos obeliscos se asocian al culto del sol. Eran símbolos de adoración a Baal o a Nimrud. Y bueno, pues aquellos pueblos, al notar que el sol daba vida a las plantas y al hombre, comenzaron a pensar en él como un dios. Al gran como al dios como el culto solar y además al dios como gran otorgador de vida. Y bueno, pues no solamente los obeliscos eran un símbolo del sol, sino también eran reconocidos como símbolos sexuales. Aquí tenemos la diosa Noche y Osiris en una extraña imagen de autofelación, replegado. Y en otra imagen tenemos a Osiris acostado, Horus llevando la llave de la vida, un torque, una horquilla y además un ankh. Es por eso que, podemos observar que el obelisco simboliza el faro de Osiris, que como sabemos en la leyenda, pues Osiris, ya lo hemos dicho antes, Osiris fue despedazado por su hermano Set e Isis tuvo que recoger sus pedazos. El único que quedó ahí un poco perdido fue el falo de Osiris y es por eso que se le reemplazó por uno de oro. Y pues estas personas, los egipcios, representaban así al órgano dador de vida. Y el falo, órgano reproductivo masculino, fue reconocido, igual que el sol, como un símbolo de vida y por eso un símbolo del dios sol. De ahí el gran significado del obelisco. También, como hemos visto en este corto I, Goat, Pet 2, pues hay un momento en que el Mesías de la conciencia solar en su recorrido pasa cerca de un templo, ¿no? Y vemos a un hombre acostado. Y este hombre acostado también erige un falo y en este falo está cautiva la vieja Babalón. Y bueno, pues hay quien observando este significado en los obeliscos, pues los tacha de ofensivos, de satánicos, de impúdicos, en fin, ¿no? No nos sorprendemos porque de alguna u otra forma ya en la Biblia pues son prohibidos los obeliscos. Sin embargo, pues obviamente los vamos a ver en el mundo cristiano, católico romano. Y bueno, pues las palabras imágenes como tales que aparecen en la Biblia son traducidas de varias palabras diferentes con distinto significado. Una de estas palabras es matzeba, que significa imágenes altas, es decir, los obeliscos. Esta palabra es usada en el Primero de Reyes, versículo 14-23, también en Segundo de Reyes 18-4 y 24-14.
Jeremías 43:13 y Miqueas 5:13. Otra palabra original que se usa frecuentemente refiriéndose a los obeliscos es Hamamin, que significa imágenes del sol, es decir, imágenes dedicadas al sol u obeliscos. Esta palabra se encuentra en el texto original de Isaías, versículo 17:8 y 27:9. El obelisco de Heliópolis en pareja. Aquí tenemos una vista de uno de sus lados, erigido en honor a Tutmosis III. A mí se me hacen una belleza estas edificaciones. Para que estos obeliscos pudieran presentar mejor su simbolismo, eran erigidos verticalmente. Así apuntaban hacia el sol, y no solamente eso, se erguían como relojes solares. La posición era erecta, obviamente, para simbolizar al falo. Y bueno, pues al considerar cuál importante era esta posición erecta del obelisco para aquellos que veneraban los misterios, era interesante declarar o observar que en la Torah, pues en la Biblia, estos se consideran, ¿cómo les diré? Como por ejemplo, en Isaías 27:9, Yahvé dice, no se levantarán estas imágenes. Y como siempre paradójico esta postura de Yahvé, ¿no? Si pensamos en el posible ending, puesto que cuando los israelitas infieles mezclaron, digamos, cultos paganos, por así decirlo, con su propio culto, también construyeron una imagen de esto en la entrada del templo. Y nos lo refieren en Ezequiel 8:5. Esta imagen era probablemente un obelisco, un símbolo fálico. ¿Se acuerdan de los házaros? Hablábamos de que los házaros también tenían una cultura que se basaba en símbolos fálicos, muy probablemente monolitos que parecieran entre menires o obeliscos, que nos traen a la mente esta imagen que ya hemos puesto antes, ¿no? De pues monolitos que no son precisamente muy claros en cuanto a su aspecto, ¿no? Y que podrían pasar por menires, muy cerca de algunos dólmenes o dólmenes. Regresemos entonces a nuestro obelisco de Tutmosis III. Y bueno, esta práctica de erigir los obeliscos a la entrada de los templos fue una cultura establecida desde aquella época. A la entrada del templo de Tum se encontraba el obelisco igual que al frente del templo de Hathor. Son precisamente la entrada al aposento de Horus. Lo mismo pasaba en otros sitios a la periferia de Mesopotamia, ¿no? Donde pues se representaba la entrada al aposento de Tamuz o de Dumuzi. Al considerar el uso del obelisco a la entrada de los templos, obviamente vamos a encontrar exactamente lo mismo en la Babilonia moderna, en la Iglesia Católica. Si no solamente eran puestos obeliscos a la entrada de los templos del Sol, sino que al frente de la entrada de la Catedral de San Pedro, hallamos exactamente también un obelisco.
No es solamente una copia de un obelisco egipcio, sino que es el mismo obelisco que da adorado en Egipto tiempos atrás, traído a Roma por nada menos y nada más que Calígula en los años 37 a 41 después de Cristo. Y se hizo transportar este obelisco desde Heliópolis, Egipto, hasta su circo en las colinas del Vaticano. Este sitio era llamado el Circus Maximus. Déjenme ver si encuentro, es que tengo una cantidad de ideas, de imágenes pavorosas. Aquí está, este sería el Circus Maximus. Como vemos, habría también otras, pues otras, obras esculturales, ¿no? Erigidas con el mismo principio y con la misma idea. Y esto está referido, por ejemplo, Heliópolis, la ciudad de donde fue transportado originalmente este obelisco, no es más que el nombre griego de Bek-Semes, el cual era el centro egipcio de adoración al sol tiempo atrás. De hecho, la mismo, pues Heliópolis quiere decir, obviamente, ¿no?, la ciudad del sol en griego, tal vez nombrado así por los ptolomeicos. Y en este sitio del que se dice la Biblia que además quebrarán las estatuas de Beth-Semes, que es en tierra de Egipto, y las casas de los dioses de Egipto, en Jeremías 43:13. Así que el mismo obelisco que estuvo aquí en este templo, digamos, pagano, en Heliópolis o Bet-Semes, ahora está situado ante el templo, que es el centro de la basílica de la Catedral de San Pedro, la iglesia madre del catolicismo. Y esto no es una coincidencia, ya que aquel obelisco de granito rojo del Vaticano mide 83 pies de altura, 132 pies si contamos sus cimientos, y pesa 320 toneladas. En 1586, para asegurarse de que el obelisco estuviera situado directamente a la entrada de la catedral, fue movido a una corta distancia desde donde está hoy situado, en la plaza de San Pedro, por orden del Papa Sixto V. Sixto V, ¿no? Qué curioso, un 6 y un 5, que dan un 11, ¿no? Y no era tarea fácil el mover este pesado obelisco, especialmente en aquellos días. Muchas personas se negaron a hacer semejante tarea, especialmente cuando el Papa pronunció bajo pena de muerte si el obelisco era soltado y roto. Tal sentencia indica por sí misma cuán importante consideraba el Papa y su pueblo al ídolo que era transformado desde el Circus Romano. O sea que pensemos, ¿no? Primero estuvo pues en Heliópolis, fue adorado y fue muy posiblemente usado como un posicionador frente al cielo nocturno, y además como un gran reloj frente al sol diurno. Después, como ya dijimos, fue llevado a Roma y estuvo presente en el máximo circo romano. Imagínense cuántos sacrificios presenció, y posteriormente es llevado al mero centro álgido de la plaza de San Pedro, a la plaza del Popolo, ¿no?, que le llaman. Vamos a ver si tenemos otra vista de la plaza. Eso es todo, qué bonita es esta imagen. Y bueno, pues la imagen indica cómo la Catedral de San Pedro y su plaza circular están localizados en forma de cruz. En el centro de la plaza está formada por
284 columnas al estilo dórico, y que alguien tuvo el ocio de valorar cuánto hubiera costado en dinero moderno, y pues más o menos habrá sido $1,000,000. A mí se me hace una cifra que se queda corta, pero bueno. Este estilo de templo estuvo basado, obviamente, en algo previo. ¿Ven todas esas columnatas que adornan ambos semicírculos de la plaza de San Pedro? Fijarse en el detalle arquitectónico. Vamos a ver el templo de Diana. El templo de Diana, Inanna, Ishtar, Isis, tiene un aspecto muy similar. Vamos a asomarnos al chat y le damos las gracias a Grisel por anunciarlos. Y saludamos a todos nuestros espectadores, que son varios. Un saludo. Así que bueno, pues vemos que es un copy-paste, ¿no? De el estilo de estos templos. Y pues igual que el obelisco, estas columnas eran también consideradas como signos del misterio o misteriosos del falo. Algunos de ellos eran labrados con formas humanas, generalmente mujeres, que eran denominados cariátides, y que no solamente lo vemos en las culturas griega y romana, sino tenemos también alguna especie de estelas o cariátides incluso en la América prehispánica. Pero bueno, no nos demos esos saltos tan abruptos antes de tiempo, porque regresemos al templo de la diosa en Hierápolis. Por ejemplo, hay una inscripción referente a las columnas. Inscripción referente a las columnas que dice: yo, Dionisio, dediqué estos falos a Hera, mi madrastra, y aún así estas columnas fueron usadas en abundancia para construir el circular de la plaza de San Pedro, la cual rodea obviamente al obelisco egipcio. Asimismo, al escoger las colinas del Vaticano, que ya sabemos que son 7 y son donde se asienta Babilón, como sitio de la Santa Madre Iglesia Católica, como le dice Freixedo, me encanta cómo todavía se refiere a ella como la Santa Madre Iglesia Católica, resultado de mezclar estas tendencias. En tiempos anteriores, esta colina, como lo indica la misma palabra, era un sitio de adoración, de adoraciones divinas y de ejercicios oraculados llamados vaticinios, y en este plural vaticinia, dedicadas a la diosa inframundana Vática. De hecho, los estratos más profundos de la loma vaticana pues prácticamente tienen restos etruscos, y sobre estos restos etruscos pues estarían los restos en las catacumbas, ¿no?, de los primeros cristianos. En fin, ¿no?, hay una juxtaposición de restos arqueológicos diversos, ¿no?, etruscos, romanos, cristianos, y por encima de todo esto, toda la construcción católica. Más tarde la colina fue usada para los festivales anuales en honor a Atis o Tamus, el hijo de la Gran Madre, de la Magna Mater que referíamos en el programa pasado. Y en este festival se cortaba un pino y se le ataba a su tacho una esfinge del dios.
Esta efigie era más tarde enterrada en una sepultura. Estos ritos son aún ejecutados en todo país católico, ritos que son una mezcla del antiguo paganismo babilónico con la cristiandad. Como algunos de los ritos antiguos en honor a Tamuz eran eventos similares a los que le sucedieron a Cristo, tales como su muerte, resurrección, etcétera. Así que paganismo sumerio, babilónico, egipcio, ptolomeico y cristianismo fueron unidos así prácticamente sin interrupciones, ya que esta ceremonia era celebrada en un santuario de la colina Vaticano que fue más tarde poseída por los católicos romanos y la iglesia madre de San Pedro y que está situada actualmente en el mismo sitio. Aquí tenemos una vista hermosa de la Plaza del Popolo o la Plaza de San Pedro, en donde, bueno, tenemos el elemento femenino y el elemento masculino, ¿no? Ahí tenemos el Tiet o el nudo de Isis, también llamado espejo de Inanna y mejor conocido como el símbolo de Venus. Creo que la imagen no nos deja sitio a ninguna duda. Transmitiendo para DCM desde la Chinampa flotante. Así como los líderes católicos tomaron todas estas cuestiones de la antigua religión, no debemos sorprendernos que también copiaran la idea de construir templos elaborados y costosos, tales como su iglesia principal, la de San Pedro, y esta iglesia es considerada como la más grande de la cristiandad. La iglesia mundana pensó en construir tal templo, un templo de mayor esplendor que aquellos de la antigua religión romana, y así, simulando el diseño del panteón, solo que más elaborado, San Pedro fue completado finalmente y bueno, hasta hoy en día muchos todavía suponen que por alguna razón, ¿no? O sea, Dios o la deidad necesita que se le erijan templos onerosos. Y eso lo vamos a ver transfigurado posteriormente en otras edificaciones, en donde los obeliscos son llevados a un plano cilíndrico y se levantan también múltiples columnas en diferentes ciudades, ¿no? Aquí en México tenemos la columna de la Independencia, el Ángel, ¿no? Que sería la misma cuestión. También en uno muy parecido a nuestro Ángel hay una columna en Berlín, con el mismo fin. Incluso me parece que también en vez de nuestra Ángela de la Victoria, ellos también tienen un ángel en la punta de su piramidión. Vamos a ver si encontramos algunas otras imágenes bonitas.
Aquí tenemos diversos obeliscos alrededor del mundo. Los hay antiguos, los hay modernos. A mí me llama mucho la atención este. Si observamos la base es prácticamente igual a la de la columna de la Independencia. Tenemos algunos en Estados Unidos, como este de Bellavista. Otro obelisco en una ciudad antigua egipcia. Recordemos que cada una de las ciudades egipcias era erigida por un distinto faraón, ya sea gobernando el alto egipcio o el bajo y el alto Egipto, perdón, en un culto solar en el cual cada vez que el sol cambiaba de signo solar, lo cual llevaba años, ¿verdad? En el ciclo de la precesión, este faraón tenía que erigir una nueva ciudad en el sitio donde se proyectara desde el cielo, porque como es arriba, es abajo. Y generalmente en muchas de estas edificaciones encontrábamos los obeliscos a la entrada, en par. Así que, bueno, tenemos aquí en un primer plano, en este templo a Atón, curiosamente el primer culto monoteísta en Egipto, varias reminiscencias, ¿no? Como un primer ejemplo de lo que podría ser después el templo a Yahvé o incluso la Catedral de San Pedro. Tenemos las reminiscencias de los obeliscos a la entrada. Después tenemos dos esfinges que nos remiten inmediatamente a lo que hablábamos del arte babilonio, a las esfinges, a los lamús, a los querubines, enmarcando la entrada. Y en el dintel de la entrada tenemos un disco solar de Atón al lado, lo cual también supuso cientos de años, tal vez 1000 años, para llegar desde Sumer hasta Egipto. Toda esta serie de símbolos que implica. Aquí tenemos algunas inscripciones. Obviamente, incluso el obelisco que está en Roma y otros obeliscos que están en Europa aún conservan sus inscripciones en egipcio, tanto en egipcio antiguo como en egipcio medio. Aquí tenemos el obelisco erigido ya en lo que era la plaza de San Pedro en la época de Sixto V. Podemos ver que ha cambiado mucho y ha evolucionado si lo comparamos con el obelisco actual, ¿no? Aquí lo tenemos. Otra vez. Y echemos un ojito cómo se veía en la época de Sixto V. Y bueno, pues aquí tenemos los 4 lados. Y podemos apreciar todas las inscripciones que tiene este obelisco principal.
No cabe duda que, pues, como obra de arte también es muy interesante. Acercamiento, pues, más o menos. En algún otro momento vamos a hablar de los jeroglíficos egipcios y vamos a dar sus paralelismos con las letras hebreas y con las letras latinas. Y iremos viendo de qué se tratan los obeliscos. Con todo lo que construyó Bernini, todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues es de notar, obviamente, ¿no? Aquí, adentro del Tiet, de esta estructura que parece como una especie de círculo con un cuadrado. Y pues tenemos esta imagen, un sol, una cruz solar. Como ya veíamos, ¿no? En el programa de nuestra estimada Lady sobre cruces solares. Y bueno, pues es exactamente igual a la cruz que tenemos en la bandera del Reino Unido, en la bandera vasca, en fin, ¿no? La intersección de la cruz divina y la cruz mundana. La cruz celeste y la cruz de la tierra o de la fortuna. Y pues obviamente es el signo femenino y justo en el centro de este útero se erige el obelisco como un signo masculino. He aquí que en esta construcción arquitectónica, en esta proyección arquitectónica, ¿no? Se dan la unión alquímica de los dos polos. Qué buena imagen, qué buena toma esta. Y si ven, todo después remata también en cruces, ¿no? En la parte, digamos que cuadrada del Tiet, tenemos también un templete, una especie de pirámide trunca, ¿no? Con una cruz también. Y bueno, pues obviamente esto nos remite inmediatamente a Shamash, a Apsu, a todas las deidades solares, tanto sumerias, asirias, babilónicas, etcétera. Aquí tenemos otra vista también de la misma plaza referida, ¿no? Con los santos que están en la parte alta, santos apóstoles en la parte alta de la Basílica de San Pedro, y una vista hacia enfrente. Vemos ahí, ¿no? La cruz solar a nivel de piso y cómo se erige, obviamente, el obelisco. Muchos obeliscos tienen un cubo como basamento, obviamente refiriéndose obligadamente al culto de Saturno. Pero bueno, quiero ponerles esta imagen de vuelta que es una chulada, ¿no? Porque aquí pues tenemos el espejo de Inanna, el signo alquímico de Venus. Y otro que es una chulada, el obelisco de Washington DC.
Y obviamente pues tenemos una representación muy similar. Si vemos una vista aérea, pues nos vamos a dar cuenta de que todo tiene alguna distribución, pues iluminista, por calificarlo de alguna manera, ¿no? Aquí tenemos donde está el Lincoln Memorial, su alineación con el Capitolio, el famoso escuadra y compás que se ve desde una vista aérea, el cual pues es obviamente el signo a Saturno en 6, y obviamente como siempre para sumarse el 5, aquí el pentagrama, la estrella pitagórica, ¿eh? Y hay una línea que los une. Y bueno, pues el otro extremo de esta TI pues invertida serían precisamente el templo, el supremo consejo del templo, que es el resguardo de la logia. Muy bonito. También aquí tenemos el monumento a Washington, el Lincoln Memorial, que es una copia al monumento a Júpiter. Todos los planetas aquí: Saturno, Júpiter, Venus. Muchas cosas están aquí representadas. Vamos a regresar a nuestra idea original del falo de Osiris y su muy extraña e inquietante imagen de la diosa Nut, la noche, ¿no? Y Osiris en su autofelación. Obviamente el elemento femenino siempre con las estrellas de Sirio en torno a su cuerpo, y incluso pues también tiene un falo, ¿no? Ahí lo vemos que está muy sugerente la cuestión. Vayamos al chat a ver si tenemos algún comentario. Muy bien. Saludos. Vamos a la imagen, por favor. Esta también es una chulada. Este obelisco está en Venezuela. Yo obviamente les debo, o tal vez sí lo tengo por aquí. El obelisco en la Plaza de Mayo. A ver si lo tengo por aquí, permítanme tantito. Sí, aquí lo tengo. Ah, qué bueno. Aquí tenemos el obelisco en la capital argentina. Y al igual que en el del Uruguay, pues el mandato para erigirlo está lleno de historias y de misterios. Algunas torres eclesiásticas han costado fortunas al construirse, obviamente. También en muchas de las catedrales, en muchas iglesias vemos altas torres, ¿no? Y altas agujas que se erigen hacia el cielo. Obviamente, pues como una representación de lo mismo, ¿no? Todos estamos familiarizados con la gran torre de Babel y sabemos cómo de alguna u otra forma Yahvé se enojó en contra de ellos. Hemos también notado cómo se expandieron estas ideas desde Babilonia. Y durante los primeros días de Babilonia, el pueblo dijo: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo.
Génesis 11:14. Sin duda alguna que la expresión que llegue al cielo fue para indicar su gran altura. Esta misma expresión la encontramos en el Deuteronomio 1:28, que menciona a grandes ciudades cuyas murallas se levantan hasta el cielo. De igual forma, la Torre de Babel fue planeada para que tuviese gran altura, pero no debemos suponer que estas construcciones de Babel eran con el fin de elevarse hasta el cielo, donde está el trono de Dios, sino tal vez su deseo era estar ante la presencia del mismo. O al contrario, hay suficientes evidencias que indican que la torre estaba relacionada simplemente con su adoración, con el culto al sol. Los historiadores se refieren a Babel como un zigurat, una torre con pequeñas pirámides que van indicando diferentes historias. De todos los majestuosos monumentos de Babilonia, la grandiosa torre de Zigurat fue sin duda alguna una de las construcciones más espectaculares de su era. Por aquí en el periférico de la ciudad monstruo, en el sur de la ciudad monstruo, de la Ciudad de México, del desastroso federal, tenemos a cada lado del periférico, uno del lado de Cuemanco y el otro del lado de Pumitas, dos zigurats. Uno prácticamente en el abandono y el otro pues en muy buenas condiciones, ya que quedó adentro del Parque Ecológico Xochimilco-Cuemanco. Y no solamente vemos eso, también vemos que muchas construcciones de pagodas, por ejemplo en China y en Japón, tienden a ser torres polifacetadas muy altas, ¿no? Como agujas que se erigen hacia el mismo cielo. También los alfezares, ¿no? Desde donde el almohadín da la oración a Alá varias veces al día en el Islam, pues también vemos que son torres muy altas, ¿no? Desde donde se invita a la gente a ir a la mezquita. Se cree que uno de los significados del nombre de la diosa Astarte, como Astarot, que es también diosa, que es también nombre para nombrar a Inanna, Ishtar, Semiramis, en fin, escrito como Ashtart, quiere decir la mujer que crea torres, la que edifica torres. La diosa Cibeles, quien también ha sido identificada como Ceres, incluso Diana, Semiramis, etc., era conocida como la diosa portadora de torres. La primera, Astarte, según Ovidio, que edificó torres y ciudades, y por lo cual fue presentada con una corona en forma de torre sobre su cabeza, que también lo fue Diana. Y bueno, pues curiosamente, si ustedes ven la bandera, a ver si la tengo por aquí, por favor, vamos a ver. Una representación de la bandera de la Comunidad Europea, y esta misma idea es la corona de la emperatriz, el arcano 3, y también es la corona de Semiramis, ¿no? Una corona en forma de torre sobre su cabeza, pero también lo fue de esta misma forma, y es en el simbolismo de la Iglesia Católica. La torre es un emblema a la Virgen María. Así que encontramos entonces una conexión definitiva dentro de la adoración de la diosa madre, las vírgenes y la torre y las torres o las edificaciones babilónicas.
Algunas de las más antiguas torres fueron construidas por motivos total y absolutamente militares, como atalayas. Los mismos watchtowers, ¿no? Todavía utilizan el término atalaya. Y la Liga de la Justicia tiene una atalaya ahí en órbita, ¿no? Casi como el Caballero Negro, que también se supone es una atalaya. Y esto quiere decir torres guardianes. Pero la mayoría de las torres construidas en el Imperio Babilónico fueron exclusivamente religiosas y, como ya dijimos, asociadas al culto del sol, de la luna y unidas al templo. En aquellos días, un extranjero que entraba a la ciudad de Babilonia no tenía dificultad alguna en localizar el templo, pues según se dice, encima de las casas de techos planos podía verse la torre con claridad. Cada población del Imperio Babilónico tenía su templo y su torre. Ya hemos visto cómo un cierto número de ideas se originaron en Babilonia y fueron también la cuna de estas torres u obeliscos religiosos. Es aún más probable cuando consideramos que fue durante la edificación de la Gran Torre de Babel que comenzó la divulgación a través de la inmigración de los hombres sobre la faz de la tierra, que llevaron consigo la idea de la torre. Y a pesar de que al paso de los años estas torres religiosas se han desarrollado de diferentes formas y en distintos países, las torres continúan de una u otra manera. Y bueno, pues notemos una vez más cómo son usadas alrededor del mundo. Miren qué bonita imagen. Y también aquí les quiero hacer, vamos a poner aquí, por ejemplo, rápidamente, aquí tenemos, por ejemplo, la bandera del Reino Unido. Curiosamente la tengo a mano. Y bueno, pues podemos notar, ¿no? Totalmente las similitudes. Ahí tienen la cruz solar de 8 radios. La intersección también entre un femenino celeste y uno terrenal. No cabe duda que pues la analogía es total, ¿no? O sea, no nos queda la menor duda. Vamos a dejarla aquí como recordatorio. Perfecto. Mis estimados personas, vaya, tenemos bastantes espectadores. Eso nos da mucho gusto. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna cosa que quieran comentar? Por lo pronto, las torres han sido parte de las religiones, por ejemplo, de los chinos, como ya habíamos dicho. Las pagodas, ¿no? Nombre derivado también de diosas. De ahí pagodas, de paganos, de que hay que pagar. En cuanto a las torres usadas en la religión hindú, ¿no? Desplazadas sobre grandes templos, hay grandes pagodas o torres elevándose altamente sobre los alrededores. En todo sitio podían ser vistos por el pueblo, de tal manera su devoción iba en aumento. Un gran número de estas pagodas o torres tienen cientos de pies de altura y están cubiertas de esculturas que representan escenas de la vida de los dioses del templo
o incluso hay hasta de eminentes saltones. Entre los musulmanes también, como ya hemos dicho, aunque en una forma un poco diferente, se pueden ver las torres religiosas, los almacines, ¿no? Y bueno, pues estos minaretes, que los hay, por ejemplo, en la Meca, ¿no? Y prácticamente en toda ciudad islámica. Torres de este estilo fueron usadas también en la famosa iglesia de Santa Sofía, en Constantinopla. Les debo una imagen de Santa Sofía. El uso de las torres también se llevó a cabo en el cristianismo católico e incluso en el protestante, como vimos ahí en las otras templos. Voy a ver si tengo imágenes de templos. Vamos a ver, la tenía por aquí. Aquí la tengo, perfecto. Adentro de templos y fuera de templos modernos. Podemos ver obeliscos. Tenemos diferentes tipos de templos. Baptistas, en su mayoría. Es impresionante, ¿no? Cómo se sigue usando más o menos los mismos patrones. No cabe duda. En la cima de estas torres religiosas, una cúspide frecuentemente apunta al cielo. En realidad el ápice o capitel nos es tan familiar y se usa tanto y es tan generalizado que su origen nunca nos preocupa. Es simplemente una forma modificada del obelisco del cual ya hemos hablado. Y pues cuantiosos escritores mencionan como el ápice o capital o capitel originalmente no fue más que otra forma de obelisco, un símbolo fálico. Actualmente existen especímenes fantásticos de símbolos que fueron originalmente fálicos, cúspides en las iglesias y obeliscos, todos mostrando la influencia de su antepasado sumerio, babilónico, egipcio. Al final de la cúspide o capital de las iglesias está situada invariablemente una cruz. Y por ejemplo, hasta en el Kremlin, ¿no? En las torres del Kremlin, pues también en algún momento y en la basílica de... no es la de San Pablo, porque la de San Pablo está en Inglaterra, pero en la basílica, que ahorita no recuerdo el nombre, que está en San Petersburgo, en Moscú. Y también fueron sustituidas las cruces, ¿no? Que estaban en el ápice por estrellas rojas. Así que todo tipo de símbolos ha pasado por el ápice de estas columnatas fálicas. Desde estrellas, medias lunas con estrellas, cruces, etcétera. Y bueno, pues obviamente en el obelisco que está en la plaza de San Pedro, pues en su ápice hay una cruz, con el fin de cristianizarla.
Demos un recorrido entonces. Mientras nos asomamos al chat. Ningún comentario, ninguna pregunta por el momento. Ok. Yo creo que todo es total y absolutamente claro. Todo es total y absolutamente contundente. Los obeliscos, entonces, resumiendo, son símbolos fálicos relacionados con el antiguo dios egipcio del sol Ra, o con Nimrud, o con adoración a Ishtar o a Semiramis, que fueron las constructoras de torres. Uno de los más conocidos, pues ya dijimos que es el monumento a Washington. La estructura tiene 4 lados perfectamente alineados con las direcciones cardinales este, oeste, norte y sur. O sea que ahí tenemos el principio del Axis Mundi y del uso más antiguo de la cruz. En el terreno, cada lado del monumento mide 55.5 metros de ancho, que es como 666 pulgadas. 666 pulgadas. 666 pulgadas. La altura del obelisco es 555.5 pies y en pulgadas son 6,666 pulgadas. 5 y 6. 5 y 6 siempre se repiten porque además si ponemos dos obeliscos juntos o dos pilares juntos, tenemos un portal, ¿no? Una entrada. Como en, por ejemplo, en algunas representaciones arquetípicas o en algunas mazos, cartas de mazos de tarot de la fuerza, atrás de la mujer que somete al león, muy probablemente pueda haber, como en otras cartas, algunas torres, obeliscos en el fondo. Pero bueno, regresando, el monumento está hecho totalmente de piedra de mármol. Es la estructura de piedra más alta del mundo y el obelisco más alto del mundo. En un libro escrito por Michael Bradley, cita lo siguiente: el monumento a Washington, que se encuentra directamente al oeste del Capitolio, es un obelisco, un pilar de piedra alto. 4 lados se estrechan hacia una cima piramidal o piramidión. Algunas personas creen que este es el más importante símbolo oculto de todos. La mayoría de la gente es consciente de que un obelisco egipcio en origen, pero pocos conocen la historia detrás de él y menos aún que es importante símbolo masónico. De hecho, se levantaron los 4 obeliscos que dan sede a las 4 grandes ciudades occidentales: París, Londres, Nueva York y Washington, específicamente debido a los esfuerzos de grandes sumas de dinero donados por prominentes y poderosos masones del siglo XIX, mayoritariamente los Rothschild. Totalmente citado de Michael Bradley, Secretos de Masones, capítulo 8, página 163. Y también Holman nos dice: pilar de piedra usada en un culto específicamente del dios egipcio Amon-Ra, forcided y hechas de piedras, obeliscos, o sea de 4 lados y hechas de piedra y obeliscos con inclinación a la cima, donde descansa
una pirámide. Aparentemente ellos simbolizan los rayos del sol naciente y la esperanza del faraón para su rejuvenecimiento y nueva vitalidad. A veces se usaban en las tumbas para representar la esperanza de la resurrección. Un obelisco de 4000 años sigue en pie en Matarillé, moderno. Otro ha sido transportado a Central Park, en Nueva York. Se construyeron muchos obeliscos de alrededor de 1550 a 1100 antes de Cristo. Algunos fueron más de 100 pies de altura. El término hebreo traducido obeliscos en Jeremías 43:13, Nabs-Mir, significa pilar o permanente estar de piedra. El contexto egipcio sugiere los pilares que eran hechos simplemente para adorar al sol. Esto tomado textualmente de la Biblia Holman, edición 2003, página 1207. Otras citas en la Biblia llamando a los obeliscos pilares sagrados o polos de Asherah. Recordemos que Asherat era la esposa de Jehová, que fue sacada del templo en el momento en que en que el matriarcado cambió al patriarcado faraocrático, ¿no? Y también representada como un árbol, la Asherat. Y dice así: no hará para tu auto ídolos, deberá erigir una imagen grave, pilar u obelisco, ni deberá colocar cualquier piedra en tu tierra para que se inclinen ante ella. Levítico 26:1. Ahora cuando todo esto se terminó, todo Israel presente allí salió a las ciudades de Judá y rompió en pedazos los pilares u obeliscos. Las destruiréis para reducirlas, y se tiraron hacia abajo de los lugares de alta idolatría y los altares en todo Judá. Así que Benjamín, Efraín y Manasés lo hicieron hasta que destruyeron todos completamente. 2 de Crónicas 31:1. Aquí el que digan destruiréis es equivalente a los polos de Asherah. Sacaron los pilares u obeliscos de la casa de Baal y les quemaron. Ellos rompieron los pilares de Baal y la casa de Baal e hicieron siempre suciamente una cosa privada ese día. ¿A qué se referirán con eso? Segundo de Reyes 10, 27, 27. En otro párrafo dice: Nabucodonosor deberá romper también las imágenes y obeliscos de Heliópolis, llamados sobre Ben Shemesh o la casa del sol en la tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto se tendrán que quemar con fuego. Jeremías 43:13. Incluso el altar de Betel, el lugar de alto hecho por Jeroboam, hijo de Nebat, que había causado Israel incluso pecado, ese altar y otro lugar queda demolido. Él quemó el lugar alto y había molido a polvo, y quemó el polo de Asherat también. Reyes 23:15. Y por último: maldito es el hombre que hace una imagen fundida, una abominación al Señor. El trabajo de las manos del artesano o grave voz configura en secreto. Todas las personas deberán responder amén. Deuteronomio 27:15. Y bueno, pues obviamente hay múltiples contradicciones
Tra- transmitiendo para DCM desde la chinampa flotante.